profesores, amigos. José María Herrera es parte de un mundo mágico y yo quisiera conversar con ustedes el mundo mágico de Arguedas y lo latinoamericano. Y cuando leí por primera vez Arguedas me pregunté cuál es el significado del pensamiento de Arguedas para los norteños, para los latinoamericanos, porque nosotros lo estamos viendo muy exótico. Arguedas escribe sobre la huayga, escribe sobre los indios, escribe sobre la comunidad española, escribe sobre Chipotle, pero ¿cómo eso lo procesamos en Lambayeque? ¿Qué significó eso? En el siglo pasado, en el siglo XX, hasta 1918, la sierra y la selva eran exóticas, alejadas de nuestro mundo. Después de ese año, cuando la segunda generación de migrantes cajamarquinos, algunos de ustedes son de esa generación, comienzan a desarrollarse desde el punto de vista intelectual y comercial en Lambayeque. Desde 1980 se comienza a regenerar una visión, ya no de dos mundos paralelos, sino de dos realidades integradas. Es decir, la costa ya no estaba separada de la sierra como del 80 para abajo, sino a partir del 80, con el desarrollo impetuoso de los migrantes cajamarquinos, de la fusión con los lambayecanos, porque la identidad es esa, es fusión ahora. Aparecen realidades integradas que nos permiten comprender el proceso de interculturalidad, de país diverso, de región diversa. José María Arguedas habla de un país diverso, de una región diversa donde hay sueños, hay mitos, hay visiones, donde todo lo que existe tiene vida. Pero sucede que en el 80, con la presencia de los migrantes cajamarquinos, también se comienza a recuperar lo campesino. Es decir, la sociedad urbana lambayecana, tan pacata, tan racista, tiene dos elementos que le son extraños a ellos. Una sociedad lambayecana que no triunfa, una sociedad lambayecana cuyos hijos de los terratenientes terminan siendo empleados públicos, con toda su gloria caída. Pero los migrantes cajamarquinos y los hijos de los campesinos comienzan a reformular ese mundo. Entonces, cuando comenzamos a leer Arguedas, es eso. Nos identificamos porque descubrimos en él la visión mítica, los sueños, las esperanzas, que ya no son mundos paralelos, sino que son mundos integrados. Entonces, en Lambayeque, gracias a Arguedas, se comienza a recuperar lo rural lambayecano, a la visión intelectual. Estos dos fenómenos hacen de Arguedas un escritor actual, un escritor presente, latente, por muchos años, donde se fusiona lo andino, lo norteño, lo europeo y lo afro, y hacen de ello, leyendo Arguedas, una sociedad en constante transformación, que se construye y se reconstruye constantemente. Eso es importante en Arguedas. Arguedas te enseña que las sociedades no son estáticas, sino que las sociedades se reconstruyen. Comenzamos a ver Lambayeque, y Lambayeque se construye y se reconstruye por múltiples contactos, porque ya no solo es el contacto afro, ya no solo es el contacto sierra, sino aparece el contacto de la selva, y ahí hay un proceso de la reconstrucción. Entonces, este contacto construye un conjunto de sistemas simbólicos que están en Arguedas y que podríamos trabajar nosotros. Son tan presentes, Arguedas están presentes, ¿no? Entonces, y Arguedas también nos dice que así como hay una raíz andina, nos saca para la reflexión una raíz moche, lambayeque o sicana. Y a partir de Arguedas comprendemos que lo andino que vive en nosotros es parte de nuestro proceso histórico y que tiene diversas expresiones y que genera un hilo en la costa, como en la sierra, que pulverizó la piedra e hizo valle, que surca y surca el mar en frágiles embarcaciones y que recibe esas embarcaciones para sobrevivir, que tomó la semilla y le hizo comestible antes de muchas culturas, que dominó la piel, el barro y que construyó bellas figuras
edificios de adobe que duran muchos siglos. He ahí la vigencia de la Vallecana. Es decir, cuando nosotros cuando leemos a Arguedas, tenemos que leerlo desde el punto de vista de qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y cuando lo leemos, comprendemos que es vigente y que va a seguir siendo vigente. La otra pregunta que me hice es, bueno, pero ¿cuál es el aporte de Arguedas a la antropología? Es el primero que analiza los elementos de la técnica metodológica de la investigación-acción en la obra que está magistralmente el profesor Barra enseñado, en el software de arriba y el software de abajo. ¿Por qué? Porque él desarrolló la investigación-acción, muchas técnicas de investigación-acción, las trabajó en el software de arriba y el software de abajo. Eso está en sus cuadernos, en sus borradores. Luego, nos demostró cómo se realiza un informe de trabajo de campo. Un ejemplo hermoso es cómo viven los mineros de Cerro de Pasco. Es un buen ejemplo para la observación. Aquí en la escuela se trabaja esos documentos, pero no se trabaja aspectos metodológicos, por ejemplo. Qué importante sería que en algunas universidades, ¿no?, que en algunas escuelas se trabajaran muy bien. Vamos a trabajar la técnica de la observación y de etnología. El primer trabajo que leer el software de arriba y el software de abajo, los borradores anteriores, o el artículo Cómo viven los mineros de Cerro de Pasco, que es un ejemplo hermoso de cómo el niño debe recoger los datos. Cuando nosotros a veces preguntamos a recoger los datos a los niños, le decimos, bueno, hagan un encuentro y se acabó. Pero ahí está preciso, está marcado. Bueno, también es un hermoso texto etnográfico. Arguedas recuerda la realidad que nos muestra el pueblo quechua, que transforma esa realidad, pero nos muestra un pueblo alegre, que sufre pero tiene sueños, que demuestra la vitalidad de la cultura andina como tradición de cambio, y nos muestra algo importante. Todas las culturas tienen casi las mismas características, pero la cultura andina y la cultura norteña tienen un elemento fundamental que no es comprendido, que lamentablemente no es comprendido por antropólogos, por sociólogos. ¿Saben cuál es? Son dos elementos. Uno, el contenido festivo de la vida. Para el andino, la vida es fiesta, porque todo tiene vida. Entonces, ¿y lo festivo qué es lo que nos hace? Lo festivo nos hace solidarios y democráticos. Qué bien interesante la lección de Arguedas, cómo el campesino es solidario y es democrático porque es festivo. En todas sus novelas está este elemento. Entonces, demostró que detrás de la pasividad hay un torbellino gestor de cambio que está esperando el momento para aprender. ¿Quiénes son los que están haciendo el Perú? El AMI. ¿Quiénes son los que han hecho la Payeque? La Payeque lo han hecho los cajamarquinos y los habitantes de los distritos, de la zona rural. ¿Qué ha hecho la Payecana, el Chicayano? Nada. Se ha quedado ahí. Cada día más se va volviendo en el pocito que va cavando. Bueno, el eje de este proceso es el contenido festivo de la vida. Arguedas además nos dice que no hay país más diverso, más múltiple como el Perú. No hay región más diversa, más múltiple como la Perú. Tenemos esta selva. Respeta, pero es un país donde hay que respetar la vigencia y la legitimidad de las costumbres arraigadas, que pueden ser similares a los españoles, pero la gran diferencia, y aquí está la otra característica, el sentido mágico. Por eso es que para el campesino vallecano, la piedra tiene vida, los animales, los ratones tienen vida y tienen derecho a comer. El agua tiene vida. Para el hombre andino, el agua tiene vida, los cerros tienen vida. Para nosotros, los cerros tienen vida. Este año hemos tenido una sequía donde el cerro Chaparrín y el cerro de Chocoyape, han empatado. Por eso hemos tenido en una primera etapa sequía y luego abundancia de agua. Eso es tener vida. El agua tiene vida. El campesino cuida el agua, adora el agua, a la tierra también. Entonces, por eso es que Arguedas habla, por ejemplo, del cristianismo mágico. ¿Y qué no es ese cristianismo mágico cuando adoramos al cerro, tomamos el agua bendita, que no es bendita, y adoramos al Cruz de los? No es el cristianismo mágico cuando